Hola, buenas noches. Un abrazo para todos. Reciban en esta noche de cultura emocional en vivo, donde, bueno, continuamos con nuestras sesiones semanales de cultura emocional. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de expresarnos sin miedo y sin juicio, que es más conocida como la necesidad de autoexpresión y de autoafirmación. Una necesidad básica y fundamental en nuestras vidas que muchos omitimos, que creemos que no hacerlo nos va a dar beneficios, pero realmente es una de las causantes y generadoras de mayor conflicto en nuestra vida y en nuestras relaciones. Entonces, hasta ahora ya hemos hablado de la necesidad de seguridad, de la necesidad de merecimiento, que es la autoestima. Ahora vamos a hablar de la necesidad de expresarnos. La autoexpresión, digamos que tiene como base la creencia de que podemos expresarnos libremente, sin miedo y sin juicio, todo eso que deseamos y que necesitamos. Es la necesidad de poder expresar quién somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, sin miedo a que vamos a tener o vamos a recibir un castigo o una sanción o un llamado de atención. Digamos que la autoexpresión es una necesidad básica que se nos debió saciar en nuestra infancia. ¿Cómo? Digamos que les vamos a mostrar más o menos las señales o indicadores de cuándo, digamos, esta necesidad sí fue satisfecha y cuándo no. Digamos que nuestra necesidad de autoexpresión fue satisfecha cuando nuestros padres nos permitieron el juego, nos permitieron el juego, nos permitieron la diversión, nos permitieron la expresión libre de todas nuestras emociones, ira, tristeza, miedo, angustia, sin culpa, sin juicio, sin castigo. Digamos que cuando nuestros padres nos satisfacieron esa necesidad, digamos que pudimos expresarnos libremente todo lo que queríamos y tenían en cuenta nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestras emociones a la hora de tomar decisiones. Normalmente eso es un indicativo de que nuestra necesidad fue satisfecha. Cuando nuestra necesidad no fue satisfecha, cuando nuestros padres, en vez de tener en cuenta lo que sentimos y lo que pensamos a la hora de expresarnos, lo que hacían era regañarnos o hacernos creer que nuestras necesidades no eran tan importantes, sino que eran más importantes las necesidades de ellos como padres. Y muchas veces simplemente no tenían en cuenta lo que sentíamos, o cada vez que sentíamos ira, miedo o tristeza nos regañaban o nos llamaban la atención. Digamos que esta es la más común, ¿no? Estamos más habituados, incluso se ve hoy en día, que cada vez que un niño expresa su ira, su tristeza, su malestar, inmediatamente lo callamos y le decimos: cállate, tienes que controlar tu ira, tienes que controlar tu tristeza, no te puedes expresar. Personalmente, digamos que en mi caso, mi mamá me decía algo y era que ella no entendía por qué estaba triste si yo tenía todo, ¿cierto? Y es que la tristeza hace parte de la condición humana y uno muchas veces sentía triste porque sí, ¿cierto? Pero nuestros padres, digamos que los educaron diciéndoles cosas como, por ejemplo, bueno, si estás triste y no tienes razones, te voy a dar razones para que estés triste y te dan una pela. Digamos que mi mamá más o menos me crió en ese sentido y cada vez que yo quería expresar algo que sentía o que quería, tenía que decirlo de la forma que yo sabía que ella lo quería escuchar. Entonces acá viene tres señales de la autoexpresión reprimida o negada y les voy a hablar de las consecuencias que eso trae. Digamos que una de las razones o una de las, digamos, señales de que no nos expresamos emocionalmente de forma libre y voluntaria es que nos acomodamos absolutamente a todo. Nos estamos acomodando a todo y a todos. Creemos que son más importantes las necesidades de los demás, estamos al servicio de las necesidades de los demás y pasamos por encima de las nuestras. Entonces estamos complaciendo a todo el mundo a toda hora, sabemos todo lo que los demás necesitan, cómo lo necesitan, de qué manera lo necesita. Incluso podemos tener esa sensación o dar esa sensación de mártires o de abnegados y de ser muy, muy, muy serviciales, porque a través de ese comportamiento, a través de esa actitud, creemos que vamos a conseguir la aprobación y el reconocimiento que creemos que nos hace falta como consecuencia de esa carencia de nuestra infancia, ¿cierto? Entonces, digamos que un primer indicativo de que no expresamos y que nos negamos la autoexpresión, estamos acomodándonos a los otros, siempre estamos diciéndole sí a los demás y no a nosotros mismos, siempre estamos poniendo por encima lo que otros quieren que lo que nosotros deseamos. Y un ejemplo de esto se expresa en nuestras relaciones, siempre estamos incluso basando nuestras relaciones a través del sacrificio y creemos que si yo me sacrifico por el otro, que si yo hago lo que el otro necesita, entonces el otro me va a amar y voy a tener una razón, un motivo para luego reclamarle su presencia en mi vida. Entonces digamos que esta es la primera señal, nos acomodamos a todo. La segunda señal de que no nos estamos expresando, no estamos satisfaciendo esta necesidad de autoexpresión, es la necesidad, o el deseo de tenerlo todo bajo control y estar todo el tiempo de forma compulsiva trabajando o
haciendo que todo esté como en orden, ¿no? Digamos que esta sensación de tener todo bajo control normalmente se expresa en personas o se expresa en relaciones en las que tenemos todo fríamente calculado, ¿no? Y digamos que la sensación que tenemos a la hora de tener todo bajo control es una sensación de que de miedo porque no queremos que la otra persona se moleste o no queremos que la otra persona le pase algo por nuestra culpa. Entonces somos personas muy metódicas, muy medidas en todo lo que hacemos cada vez que queremos satisfacer a alguien. Entonces la primera señal es que nos acomodamos a todo y a todos. La segunda es que tenemos todo bajo control y estamos compulsivamente trabajando, organizando todo de tal manera de que todo esté como medido, ¿no? Y evitando y revisando cada detalle. Incluso nos conocemos las reacciones de casi todas las personas que nos rodean y sabemos qué es lo que necesitan y cómo. Y la tercera y la más importante es que no nos permitimos la expresión de la ira, es decir, que hay una gran ira reprimida. ¿Y esta cómo se expresa? ¿Cómo sabemos que nuestra ira está reprimida? No porque nos sintamos irritables, no, sino porque hay una gran sensación y tal vez nosotros no la reconocemos, y es que creemos que no sentimos placer o hay una gran sensación de que no nos sentimos plenos en nuestra vida, hay una sensación de que no disfrutamos lo que estamos haciendo, hay una sensación como de vacío, de depresión que emerge como consecuencia de esa ira deprimida. Muchas veces nosotros creemos que la depresión es, digamos, la causa o por decirlo así, la consecuencia de algo específico, pero muchas veces la depresión también es la expresión o digamos la consecuencia de una emoción que no se permite emerger y en este caso es la ira. Digamos que muchas veces emerge como una máscara y por eso a veces es lo primero que tenemos que trabajar para poder ir y trabajar la ira, porque la ira es la emoción que más reprimimos, que más socialmente está negada o está prohibida de alguna manera para expresarse. De hecho, quiere decir que cuando éramos niños, cada vez que expresábamos ira nos hacían sentir culpables o nos hacían creer que era algo malo. O, por ejemplo, ahora, no sé cómo lo han visto ustedes, pero creemos que si expresamos ira, entonces no estamos siendo espirituales, no estamos siendo buenos. Y muchas veces la ira sale en contra de personas que queremos y creemos que eso es malo, entonces por eso la ocultamos. En la mayoría de las consultas, me he dado cuenta que la mayoría de los motivos, digamos que si bien son importantes para que ustedes lo empiecen a observar y a mirar, esconden un motivo mucho más profundo y siempre es la ira. Es decir, siempre manifestamos motivos como no soy capaz de relacionarme con mi pareja, me siento deprimida, estoy bueno, se desconectó un momentico. Entonces, muchas veces consultamos como por emociones que creemos que son muy agobiantes, como la ansiedad, la depresión, la tristeza, un conflicto en una pareja, pero muchas veces cuando vamos a profundizar más allá, resulta que hay una ira reprimida en contra de alguien que quiero, por ejemplo, mi padre o mi madre, que hace que al yo negarla o al creer que es malo, la exprese contra mí mismo, llevándome a estados emocionales que no son sanos para mí o que me hacen daño, como por ejemplo esos que les acabé de decir. Por eso les digo y les cuento porque es tan importante hablar de las necesidades básicas y empezar a profundizar un poquito más en ellas para poder empezar a trabajar esos problemas que ustedes tanto me preguntan, los celos, la ansiedad, la depresión. Todos esos síntomas o todos esos diagnósticos que tal vez algunos tengan, porque no todos tienen diagnóstico, simplemente creen que lo están, son consecuencia de esto. Entonces, las tres señales de que no estamos expresándonos o no nos estamos satisfaciendo esa necesidad de autoexpresión es, nos acomodamos a todo lo tenemos bajo control, hay una gran ira reprimida que se expresa en la falta de placer, en la sensación de vacío, de soledad, de tristeza frente a la vida. Entonces ahora la pregunta sería, ¿y cómo podemos empezar a satisfacer esta necesidad? Bueno, resulta que para poder saber cómo empezar a satisfacer esta necesidad, primero nos tenemos que dar cuenta, digamos, de las señales o los indicadores de que no la estamos satisfaciendo. Y es situaciones de subyugación o de autoexigencia muy altos en nuestras relaciones, no solamente personales, sino de trabajo. Entonces, digamos que cuando esta necesidad no está satisfecha o cuando nosotros no se nos permite la expresión libre de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones naturales, cuando nos hacen creer que lo que pensamos, sentimos y deseamos es algo malo, digamos que empieza a emerger un patrón o un duende, un virus, que lo llamo así, que se llama la subyugación. Es decir, creemos que tenemos que someternos a todo y a todos, ya sea de forma voluntaria o impuesta, para poder evitar el rechazo, para poder evitar el castigo, la culpa y el miedo. Entonces, digamos que yo como sé que necesito satisfacer esa necesidad cuando
estoy sintiendo que no solamente mis necesidades no son vistas o reconocidas, sino cuando estoy empezando a tener un conflicto, cuando veo que los demás están demandando más de mí de lo normal y yo siento que entre más yo doy, más desgastado me siento, ¿no? Hoy hice un post sobre eres tú el que le da el valor a lo que recibes, porque muchas veces, y esto le pasa mucho a la persona con una subyugación muy alta o con un problema de autoexpresión alto o con una necesidad de autoexpresión no satisfecha, y es que todo el tiempo está dando y cree que ahí radica su salvación y realmente no es así, al contrario, porque realmente la persona que da constantemente le cuesta digamos, recibir y permitirse la expresión de lo que necesita, de lo que desea, que es una forma de recibir también. Cuando yo expreso lo que siento, estoy dándome a mí misma algo que quiero y es sentirme completa y completo. Digamos que en el caso de las mujeres, nuestra función es ser receptivas, ¿no? Y nos cuesta mucho recibir y creemos que entre más damos, entonces más vamos a ser merecedoras de amor y cariño, pero no nos pausamos y no nos permitimos ver por un momento, bueno, cómo estoy recibiendo, qué estoy recibiendo, de qué manera estoy recibiendo y hasta qué punto quiero recibir. Digamos que el reconocimiento de nuestro valor también radica en el hecho de qué tanto quiero recibir, cómo lo quiero recibir y hasta qué punto lo voy a dar. Reconocer nuestro valor también es mirar hasta qué punto dar y a quién darle y si lo que yo estoy dando, si es merecedor de ser dado o si esa persona está en la capacidad de recibir. Muchas veces no reconocemos que a veces las personas que nos rodean no están en la capacidad física, emocional y mental de recibir lo que tenemos para dar y eso hace parte también de la autoexpresión y de la autoafirmación de quién somos y de un patrón de subyugación muy alto. Entonces, nosotros como sabemos que tenemos que satisfacer esta necesidad porque todos sentimos que se están aprovechando de nosotros o sentimos que nada de lo que damos tiene sentido o que nada de lo que damos es recibido, cuando empezamos incluso a sentir que otros pasan por encima de nosotros o de nuestros límites o que damos más de lo necesario o que sentimos o creemos que nos estamos sacrificando para poder merecer algo. Digamos que el gran móvil y digamos una gran clave es la presión. Una persona que no está permitiéndose satisfacer la necesidad de autoexpresión tiene una gran presión interna, se siente muy presionado y ahí viene el otro patrón que es el de los límites insuficientes o las normas muy altas y sentimos mucha presión porque creemos que tenemos que hacer muchas cosas para poder ser alguien, para poder ser amados, entonces nos ponemos metas como tengo que ser la mejor amiga, tengo que ser el mejor trabajador, tengo que ser la mejor novia, tengo que ser la mejor ciudadana, la mejor psicóloga, la mejor en todo y somos workaholics en cumplir esas metas, es decir, trabajamos en exceso nos exigimos demasiado en esas metas. Entonces digamos que la señal es la presión en los dos patrones. Nos sentimos muy presionados, muy agotados, muy cansados y un síntoma físico es colon irritable y dolor de espalda. Cuando eso está pasando, digamos que ahí es cuando ya viene el cómo empiezo y necesito empezar a satisfacer esta necesidad para poder establecer relaciones más sanas que me permitan no solamente sentirme más libre, sino también reconocer de que podemos establecer relaciones en las que yo pueda expresar lo que siento y deseo sin miedo, sin culpa. Es que muchas veces creemos que eso no está permitido y que nos tenemos que sacrificar para ser amados y el sacrificio no está justificado. El sacrificio no está justificado bajo ninguna circunstancia. El sacrificio es una creencia que basada en la idea de que estamos separados y que para yo poder obtener lo que me hace falta tengo que dar algo, tengo que sacrificar algo y no es así. Entonces, una de las maneras que podemos empezar a satisfacer esta necesidad de autoexpresión y de autoafirmación es permitirnos de alguna manera expresarlo. Entonces no es decirle directamente a las personas que quieres lo que piensas o a las personas que te hicieron daño lo que sientes, no. Es permitirte por lo menos contigo mismo ser honesto respecto a lo que estás sintiendo. Un ejercicio que yo hacía mucho y que hago, ya no tan seguido como antes, pero lo hago, es hablar sola. Pero lo hago con un propósito, es decir, me siento en mi pieza o en mi sala o en mi habitación o me miro en el espejo y pongo frente a mí a la persona o a la situación a la que quiero expresarme o a la que siento que hay algo que no he dicho y trato de empezarle a expresar lo que siento digamos con 3 preguntas claves o con 3 guías que se las voy a dar y es primero, dile a esa persona o a esas personas o a esa situación cómo te está haciendo sentir, en qué se equivocaron, cómo te hubiera gustado que te hubieran tratado hubiera sido diferente y qué es lo que hicieron mal. Estas 4 cosas, digamos que son guiadas y lo trabajo mucho con la terapia centrada en esquemas y es de permitirle decir a la persona que tú
que te falló, que sientes que te hizo daño, eso, decirle en qué se equivocó, cómo te hizo sentir, cómo te hubiera gustado que hubiera sido diferente y qué fue lo que hizo mal. Permitirte decirlo sin juicio, pero de una manera libre y voluntaria donde tú te sientas protegido. Puede ser con un terapeuta, puede ser tú sola en tu casa, como yo les decía, imaginando que la persona está ahí sentada en el espejo o escribiendo en una carta. Digamos que muchas personas me decían, ay, es que los psicólogos siempre le ponen a uno a hacer cartas. Es que qué pereza. ¿Y cuál es el propósito de eso? Es que eso para qué sirve, ¿cierto? Y no lo hacemos. Pero si yo les pongo a ustedes a imaginar y a saborearse un limón, imagínense que se están chupando el limón, inmediatamente se nos hace agua a la boca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes tienen un limón en este momento en sus manos? No. Pero solamente el hecho de imaginar que se lo están chupando hace que su cuerpo responda a esa imaginación. Entonces, cuando yo escribo o yo me dirijo a algo, a alguien, y le expreso lo que quiero decir, ya sea a través de una carta o a través del diálogo ilusionado o el diálogo, digamos, personal o presencial, en el sentido de que yo ponga a la persona acá al frente, imagine que está ahí y le diga lo que siento, solamente el que yo haga eso, para mi inconsciente lo hice. Para mi inconsciente eso pasó. Solamente el hecho de que yo me permita hacerlo a través de todas estas estrategias, le estoy permitiendo a mi inconsciente, a mi mente, hacerlo. Mi inconsciente no diferencia lo real de lo virtual. Mi inconsciente siempre cree que lo que imagina es verdad. Por eso es tan importante prestarle atención a las fantasías. Si ustedes se imaginan en este momento que les van a atracar o que las atracaron o que les va a pasar algo a su familia, ¿cómo se siente su cuerpo? Su cuerpo responde a sus pensamientos. Entonces, por eso es tan importante eso de escribir y dirigirnos o por lo menos hacerle una carta a la persona o a la situación que nos generó malestar o imaginarnos que se lo decimos. Yo lo hacía con un espejo. Después me puse a hacer cartas. El de las cartas, digamos que es el que mantuvo, porque el otro, digamos que ya lo fui trabajando en la medida que fui vaciando mi cabeza. Otra manera de poder satisfacer esta necesidad de autoexpresión es permitirnos no solamente reconocer y aceptar lo que estamos sintiendo y validarlo. Validar lo que sentimos es que cuando tú identificas la tristeza y la ira, es decirte a ti mismo, ok, estoy sintiendo ira, está bien que sientas ira, Susi, está bien que te moleste, esto es normal, muy bien. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Es crear diálogos internos. Cuando tú te permites expresar lo que sientes y lo que piensas sin juicio, contigo mismo, porque el primero que se juzga eres tú. Cada vez que tú vas a expresar algo, inmediatamente viene el yo juzgador y te dice, ay no, eso no es bonito, eso no es bueno, te van a rechazar, ¿qué tal? Ni se te ocurra decir eso, ¿cierto? Porque nosotros somos nuestros jueces más grandes. Cuando empezamos a aplacar ese juez y lo ponemos a empezar un lugar y nos permitimos esa expresión, digamos que es lo único que nos va a permitir la sensación de que somos alguien completos, de que estamos completos y que nada nos hace falta. Lo que nos hace creer que algo nos falta, lo que nos hace creer que estamos separados de los demás es que no nos permitimos la comunicación, que no nos permitimos la expresión. Y vuelvo y reitero, no necesitas a la persona enfrente para hacerlo. Hay un texto y yo creo que se los voy a leer, del Espíritu habla, voy a mirar si tengo el librito por acá, que habla sobre la alegría está en tu interior, que nos expresa, digamos, cómo nosotros podemos dialogar con las personas que amamos así no estén presentes. No sé si quieren que se los lea, se los voy a leer, pero esperen un momento, ya se los traigo. Bueno, se los voy a leer. ¿Por qué se los voy a leer? Porque ayer que conversaba con una amiga, fue muy bonito, simplemente surgió el texto y se los quiero compartir porque, bueno, ustedes saben que estos lives son espontáneos, si bien tienen como un tema de alguna forma como fijo, pues siempre surge algo y me gusta compartírselos. Entonces esperen, yo lo busco, se llama La alegría está en ti y es un libro del Espíritu habla, que es un diario de una escriba del curso de milagros. Fue escrito hace mucho tiempo, es como un diario, realmente no se encuentra el original, solamente encuentras copias. Pero es muy bonito y vale la pena leerlo para que me entiendan o para que tengan como una forma de práctica en esto de podernos permitir expresar lo que sentimos y lo que pensamos sin juicio y darnos cuenta que así la persona, por ejemplo, no esté, por ejemplo, esté fallecida, ¿sí? Que de pronto hay un ser querido al que no le expresamos algo. Chicos, esto pasa mucho, que a veces nos sentimos muy mal porque no nos permitimos expresar a una persona que amamos lo que sentimos. Hazlo. Cierra tus ojos, pon la persona al frente y dile todo lo que sientes y piensas. Y luego de que lo hagas, guárdala en tu corazón y vuelve, porque es una manera de hacerlo. Entonces, espérenme bien, yo se los busco porque no lo tenía preparado. Ya la encontré. Se llama La alegría está en ti.
y se los voy a leer y dice así. La alegría está en ti. Esto fue escrito el 25 de diciembre de 1987. Dice, me alegra que busques consuelo en mí. Digamos, este libro se llama El Espíritu Habla, o sea que es el Espíritu el que escribe, ¿no? Y dice, queridos, me alegra que busques consuelo en mí. Siempre estoy disponible. Consolar es una de mis habilidades especiales. En el plan de Dios está escrito que yo sirva a sus hijos cuando se sienten solos y a la deriva. Los pensamientos que te ofrezco hoy son para enfocar tu atención en la alegría interior que te espera. Piensas que necesitas que otros te hagan feliz sirviéndote de buena compañía y compartiendo contigo, pero yo estoy aquí para recordarte que la única buena compañía que jamás puedas necesitar se encuentra en tu interior. Todos los amigos, seres queridos y conocidos que jamás hayas tenido se encuentran en ti. No necesitas su presencia física para hablar con ellos, reírte con ellos y amarlos. Llama a quien quiera que desees tener como querido acompañante en este instante y estará ahí en espíritu para hablar y compartir contigo. Trata de no pensar demasiado en la ausencia de los seres queridos. Piensa más bien en su presencia y estarán ahí contigo, pues la realidad no requiere la participación del cuerpo. Aquíétate e invita a los seres queridos que elijas. Ellos vendrán como se lo has pedido. Estate feliz en su compañía, pues es tan real como cualquier realidad que hasta ahora hayas experimentado. Todo es uno, esa es tu realidad. Eres eternamente parte de todos y cada uno de los que jamás hayas amado, y ellos están en ti. ¿Cómo es posible que haya soledad cuando todo lo que deseas ya está aquí en tu interior? Bueno, este es el texto. Se llama La alegría está en ti y lo que quiere decir con este texto es que todas las personas con las que nosotros nos relacionamos, incluso con las personas que tenemos conflicto, de alguna forma tienen una idea en nuestra mente. Nosotros les hemos dado un lugar en nuestra mente, en el sentido de que nosotros no nos relacionamos con nuestra mamá, nuestro papá, nuestro novio, nuestra novia, nuestros amigos, nuestras amigas, sino que nos relacionamos con la idea y el concepto que tenemos de ellos. Y cada vez que a nosotros nos hace falta alguien o nos hace falta expresar algo, nos hace falta hacerlo y expresárselo a esa idea que tenemos, no a la persona como tal. Digamos que la persona como tal cumple el propósito de simplemente mostrarte el contenido de tu mente, lo que tú estás pensando para que tú lo puedas reconocer y lo puedas amar, para que tú lo puedas ver. Entonces, digamos que la alegría está en ti es una manera de reconocer de que todo lo que tú necesitas está a un pensamiento de distancia y que muchas veces nos privamos de eso pues porque no nos hacemos las preguntas correctas o simplemente nos quedamos quietos y esperamos que las cosas nos lleguen. Entonces esto de la autoexpresión y la autoafirmación es una necesidad que solamente podemos satisfacer nosotros en la medida que nos permitimos por un lado aceptar que lo que estamos sintiendo, validar lo que estamos sintiendo, es decir, permitirnos sentirlo y al mismo tiempo preguntarnos qué es lo que queremos decir y decirlo sin filtro. De hecho, es un ejercicio que trabajo mucho, es que tengan time out en el día. Por lo menos saquen 10, 15 minutos al día de time out, es decir, como de tiempo fuera en el que ustedes se permitan escribir todo lo que piensan y sienten sin filtro, es decir, sin juicio. Y durante ese tiempo, listo, después de que escriban así, se baseen, ciérrenlo y sigan, pero háganlo. Ustedes no se imaginan cómo les va a cambiar incluso la expresión de la cara. Entonces, bueno, hoy quise hablar de esta necesidad, pues porque es la que sigue dentro, digamos, del proceso y también porque estamos en una era donde nosotros aparentemente expresamos mucho, pero realmente no decimos nada. Y digamos que por lo menos yo lo que trato de hacer con estos live y con mi cuenta de cultura emocional y de generar cultura emocional es que nos permitamos hablar de lo que no hablamos en público porque nos da pena, porque pensamos que nos pueden juzgar. Y todo lo que estamos hablando ahora, el miedo a expresar lo que sentimos, el juicio, la culpa, la ansiedad, la depresión, el miedo, el deseo, la necesidad, todas estas cosas, en la medida que las hablemos públicamente, es que nos vamos a dar cuenta de que todos compartimos lo mismo, todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza y muchas veces estamos más pensando en cómo agradar al otro y cómo el otro se va a sentir que en cómo me va a sentir yo mismo, cuando el otro también está pensando lo mismo que tú. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ustedes piensan demasiado en cómo agradar a los demás, en cómo hacer que el otro se sienta bien, cuando el otro está haciendo exactamente lo mismo y lo que estamos haciendo es mostrarle otro ser al mundo? Hay un video que grabé en IGTV, ay no lo sé pronunciar, pero bueno, está en mi canal en Instagram y en YouTube que se llama Libertad Emocional y quiero que lo escuchen completo, dura 2 minutos y 30 segundos y habla sobre esto.
Y es que nos permitamos lo que nos negamos, que es el entendimiento de nosotros mismos, y que en el momento que empezamos a escuchar la única voz que nos negamos a escuchar, que es la nuestra, en esa medida nos vamos a permitir ser libres, sentirnos libres y empezar a entrar en un estado de coherencia, porque la libertad emocional es eso que llega, es eso que emerge cuando lo que pensamos y lo que sentimos está en coherencia con lo que hacemos, cuando lo que hacemos no contradice nada de lo que somos, nada de lo que sentimos y nada de lo que pensamos. Eso es libertad emocional. Eso es cultura emocional. Ustedes se imaginan que todos fuéramos más coherentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces no es que no seamos capaces, es que no nos lo permitimos. Y por lo menos es permitírnoslo en nuestra intimidad. Créanme chicos que para yo estar aquí haciendo estos videos, yo tuve que pasar por un proceso de autoexpresión muy grande. Tuve que terminar muchas relaciones, muchas amistades, cerrar muchos ciclos y permitirme a mí misma estar aquí. Yo estoy aquí precisamente porque me permití a mí misma escucharme y aceptar que me daba miedo ser expuesta a la crítica social. Pero aquí estoy con el corazón abierto y la mente abierta a recibirlos y a responderles con todo el amor y la compasión que yo aprendí a responderme a mí misma. Porque estoy en la capacidad de hacer esto es porque aprendí a conversar conmigo. Sé lo que muchos de ustedes necesitan porque sé lo que necesito yo y me hubiera gustado por lo menos tener estos espacios, entonces se los comparto. Ustedes saben igual que una vez al mes voy a hacer lo de las preguntas y respuestas, no lo voy a hacer cada semana porque realmente no es fácil, porque por ejemplo la última vez me hicieron más o menos unas 40 preguntas, entonces responderlas de un día para otro no es fácil, pero una vez al mes voy a abrir el espacio de eso, de hazme una pregunta para que me hagan las preguntas y yo respondérselas en las historias o en lives. Y estos lives los vamos a seguir haciendo precisamente para que ustedes también me expresen lo que piensan y sienten y lo que quieran que compartamos aquí. Pero de eso se trata. La autoexpresión igual es una tarea de todos los días, es la necesidad de la semana, que invito a por lo menos durante esta semana, una vez al día, puede ser en la noche, escriban cómo se sintieron, digan escriban qué es lo que quisieron decir en el día que no pudieron decir, qué es lo que ustedes han pensado y han sentido que no le han dicho a nadie por miedo, qué es lo que se quedaron guardados o se guardaron hace mucho tiempo respecto a alguien y no se permitieron decir. Escríbanlo, no importa que haya pasado mucho tiempo. De hecho, estos ejercicios están en mi libreta de primeros auxilios emocionales, ¿cierto? Estas dos preguntas y estos ejercicios están en mi libreta. Así que, los que las tienen, si no han llegado al final del mes, porque bueno, no sé en qué mes o si no, a los que no la tienen, pues cómprenla, ¿cierto? Es una herramienta maravillosa para esto, para satisfacer todas nuestras necesidades básicas. Bueno, les mando un abrazo, un beso muy grande, muchas gracias por este tiempo que me dedicaron y que compartieron conmigo hoy. Les mando un abrazo ¡mua! Y nos vemos en el próximo live de Cultura Emocional en Vivo, donde seguiremos profundizando un poquito más en estos temas para poder continuar y hablar sobre esas otras cosas que ustedes tanto me preguntan. Un abrazo.